había sido cómo fue la relación que tuvo con la dictadura militar, su familia. Bueno, muy bien. Antes que nada, antes de seguir, quiero dar yo las gracias por este espacio, porque me estén escuchando, porque ustedes me están habilitando a hablar. Y esto, para los integrantes, las integrantes de Historias Desobedientes, tiene un plus quizás mayor al que puede tener para cualquier persona. Si bien para todos es importante ser escuchado, los integrantes de Historias Desobedientes hemos tenido un recorrido de vida en mucho silencio y mucha soledad, pero sobre todo mucho silencio, un silencio muy opresor, un silencio que nos asfixió, nos ahogó. Entonces, este momento y esta habilitación que ustedes nos dan para dar la palabra, digo nos porque estoy acá en representación de un colectivo, tiene un plus de importancia, ¿sí? Esto quiero que lo sepan. ¿Y cómo vivió mi familia la dictadura? Bueno, yo vengo de una familia muy disfuncional, para empezar. Madre, padre, un hermano, madre, padre totalmente antiperonista. Mi padre era oficial del ejército, un oficial del ejército que desde muy joven empezó a recorrer lo que se llamaba el Servicio de Informaciones del Ejército. Ya en el año 63, él recién había ascendido a capitán, fue enviado a la Escuela de las Américas en Panamá y en Estados Unidos. O sea, ya desde entonces él tenía esa decisión tomada de seguir por ese camino. Él venía de haber participado en las revueltas contra Perón en el 55, en la provincia de Corrientes. Hubo un foco para derrocar a Perón muy importante, y él, como joven oficial, tuvo una participación activa en ese año, muy intensa. Cuando Aramburu está en Casa de Gobierno como presidente de facto, como dictador, él participa en Casa de Gobierno, si bien digo, en la Casa de Gobierno, como los militares tienen una oficina siempre, en los gobiernos democráticos también hay una oficina que es una casa militar en presidencia. Bueno, él ya estuvo allí siendo un teniente primero, así que imaginen, desde aquellos años antiperonistas, o sea, activamente contra Perón, después activamente al lado de Aramburu, con todo lo que significó el gobierno de Aramburu, con todo lo que significó la lucha para derrocar a Perón. Ustedes habrán escuchado o habrán visto los videos en internet del fusilamiento en Plaza de Mayo, lo que fue la masacre de Plaza de Mayo en el 55. Yo la verdad lo vi gracias a internet, me enteré de grande de lo que pasó en la plaza ese día. No tuve la posibilidad que tienen ustedes de conocer la historia desde otro lugar hoy día. Hoy ustedes tienen más posibilidades de conocer la historia, y conocer la historia es entender dónde está cada cual parado, parada, de dónde vienen, qué es lo que entender más qué pasa hoy y qué les pasa hoy y por qué les pasa lo que les pasa. Porque la historia no empezó el día que ustedes nacieron, sino que empezó hace mucho tiempo. Entonces lo que les pasa hoy tiene que ver con todo lo que viene pasando desde hace muchos siglos. Así que mi familia viene de esa historia antiperonista. No se podía, en esos años, en mi infancia, no se podía nombrar nada que tuviera que ver con el peronismo, y mucho menos la palabra Perón, que yo no sé por qué motivo
un día a la salida de la escuela dije, Perón, yo era muy chiquita, tendría, no sé, ese colegio fui hasta los 9 años, pero era más chiquita, tendría 7, 6, 8, pónganle más o menos. No sé de dónde me salió Perón hablar. Mi mamá, que estaba adelante con otras, me dio vuelta y adelante de todo el mundo me dio un revés en la boca que todavía me duele. Bueno, se ubican, ¿no? Sí. Ok. De esa familia yo vengo, vivíamos en barrios militares, en edificios militares, íbamos al círculo militar, íbamos al club militar, sí, al círculo, al hotel de la Falda en vacaciones en enero, en un hotel del ejército, de las Fuerzas Armadas, perdón. Las Fuerzas Armadas son todas, ejército, marina y aviación, aeronáutica. Bueno, así que mi familia fue eso, y mi padre decidió desde muy joven, lo decidió desde muy joven, no es que nadie lo obligó. Algo pasó en el medio, no sé bien qué, pero algo pasó, algo pasa para que una persona decida tomar ese camino, porque en la Escuela de las Américas, en Panamá y en Estados Unidos, no les enseñaban ni a poner ruleros, ni a hacer los pies, ni a enseñar matemáticas, no les enseñaban eso. Les enseñaban a secuestrar, les enseñaban a torturar, les enseñaban a sacar información bajo tortura, como después vinieron a enseñar y hubo intercambio con los militares franceses. Hubo una época que en mi casa era todo de Francia, todo era francés, todo, hasta la comida, me tuve que bancar comida francesa que no me gustaba. Bueno, mi mamá se le dio por la comida francesa porque era el club francés, eran los amigos franceses que tenía. Bueno, de esa familia vengo, pero no eran los franceses finolis, pitucones, digamos, eran los franceses hijos de eran los franceses terribles, perversos, asesinos, que habían actuado en la guerra con Argelia, cometiendo las atrocidades más grandes que ustedes se puedan imaginar. Lo que ustedes se imaginan que eran chicos. Entonces, ese intercambio, mi padre también decidió seguir por ese camino, la escuela de guerra. Estaba ahí, y su segundo hogar fue la esquina de Viamonte y Callao, que si bien ahora, lo digo con vergüenza porque yo egresé de la Universidad del Salvador, en este momento funciona la Universidad del Salvador, porque debería ser un centro de memoria, pero funciona la Universidad del Salvador porque la compró, compró la esquina, igual hay un cartel. En esa esquina, en Viamonte y Callao, mi padre estuvo destinado desde muy joven. Yo no sufrí como muchos hijos de militares o hijas de militares que van de un lado para el otro en el país. Él estuvo mucho tiempo, mayormente, destinado acá en Buenos Aires, capital federal, por problemas de salud de mi hermano menor que necesitaba tratamiento, entonces no lo destinaban, salvo cuando fui adolescente que fuimos a Comodoro Rivadavia. Pero si no, era su segundo hogar, y a Monte y Callao, que era Servicio de Informaciones del Ejército, el CIE, lugar donde después se pergeñó todo el horror que vivimos, un horror que atraviesa no solo mi vida, mi cuerpo hasta el día de hoy lo va a seguir atravesando. Yo entiendo que ustedes no, porque son muy jóvenes, nacieron en democracia, probablemente sus papás, sus mamás hayan nacido también en democracia, pero quienes no nacimos en democracia y quienes tuvimos que esperar hasta los casi 30 años para votar por primera vez, porque la vida transcurría de dictadura en dictadura en este país,
hasta el año 83, tenemos una cosa en el cuerpo, en la carne, tenemos hecho carne este dolor de haber vivido en dictaduras, aquellos años, que no, por supuesto que fue mucho mayor en la última dictadura, pero no fue la única etapa de horror y de opresión vivida en nuestro país, ya veníamos. Bueno. La última fue la más horrorosa, la más sangrienta, pero ya veníamos de otras terribles. Así que esa fue mi familia. Mis padres se separaron cuando yo cumplía 14 años, cuando volvimos del sur. Mis padres se separaron, mi viejo pidió el retiro efectivo en el ejército porque la cosa, sentido del honor que tienen los militares es bien extraño, porque era un deshonor separarse de la esposa, pero no era un deshonor secuestrar, torturar, asesinar, fusilar. Eso no era un deshonor, medio raro, bastante incomprensible el sentido del honor de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hoy día hay más problemas con las Fuerzas de Seguridad. Bueno, pero sí, volviendo a la familia, esta era mi familia, totalmente antiperonista y con un padre que decidió por las propias desde muy joven. Cuando él se retira, él vuelve en el 71 como personal civil de inteligencia a Viamonte y Callao. Se reincorpora como personal civil, ya no como oficial que se había retirado, sino como personal civil. Y bueno, a partir de allí funcionó como espía, después cuando vino la dictadura organizando lo que llamaron las patotas. Él era, lo sé ahora, ¿no? Por la información que se recuperó después, no lo sé por boca de mi papá. Él tenía la función de analista. El analista era el que analizaba toda la información que se obtenía bajo tortura, ¿sí? De los secuestrados. Entonces él analizaba esa información y decía, bueno, por estas cosas que se juntan acá, vayan a buscar a esta señorita a este lugar, tal día, se armaba todo un operativo, buscaban a la señorita o al joven, ¿no? Lo metían en el centro clandestino móvil, que eran los automóviles que usaban en aquel entonces, ya ahí los empezaban a cagar a palos, a asfixiar, y los tiraban en algún centro clandestino de detención, que yo les digo campo de concentración. Bueno, eso hacía mi papá. Yo esto lo supe muchos años después, o sea, lo pude ir reconstruyendo muchos años después. Yo hoy tengo más información, tengo su legajo oficial, tuve vista de su legajo microfilmado como personal civil de inteligencia, gracias a la democracia en la que vivimos. Marzo es el mes de la mujer y de la memoria, ¿no? Mujer y memoria. Mujer, más allá del género mujer, yo lo asocio con la lucha contra el patriarcado, que tan incrustada está en nuestras instituciones sociales, incrustada. Y yo viví en una institución familiar en la que esto estaba incrustado.